Hola, buenos días. Saludo a grados 401, 402 y 403. Este video tiene como fin resumir la clase del día 17 de julio de 2020, en la cual se trabajaron con los tres cuartos y junto a la profe Janet, para lo cual vamos a hacer la actividad 2 de la guía semana número 7. Entonces, un saludo a las familias. Este video está hecho especialmente para los pelados que no se pudieron conectar a la clase o para los que les quedó alguna duda de la clase que tuvimos en la mañana. Vamos entonces a ver las actividades. Bien, chicos, la actividad entonces es de los tres cuartos, es de, uy, se me fue la fecha, del 17 de julio. Y el reto que nos vamos a proponer pensar el día de hoy y reflexionar es el siguiente. Los pueblos indígenas precolombinos eran artistas, es decir, los pueblos indígenas que existían en estas tierras y en América antes de la llegada de los españoles eran artistas. Recuerden que la palabra precolombino significa antes de la colonia. Antes de la colonia. ¿Cuál colonia? La española. Bien, antes de la invasión europea. Bien, los materiales para la clase van a ser los siguientes. Ustedes van a trabajar con tizas y cartulina negra. Pero ojo, si no lo tienen, si no lo pudieron adquirir porque de pronto no tienen los recursos o porque están cerradas las papelerías, no se me van a preocupar, no se me vayan a desesperar, tranquilos. Vamos a trabajar en el cuaderno y con colores. Entonces, esos son los materiales de la clase. Bien. La actividad vamos a empezar pensando esto y es cuando usted coge y pinta la casa o con sus papás o con las personas de su casa, pinta las paredes de su casa o el lugar donde vive, ¿cuánto cree que dura esa pintura? Es decir, porque uno llega y pinta y eso en algún momento se va a empezar a pelar, se va a empezar a cuartear, como dicen algunos maestros de obra, se va a empezar a soplar. ¿Cuánto tiempo dura esa pintura? Para eso, ustedes dirán, bueno, ¿qué tiene que ver indígenas con pintura? Vamos a ver qué tiene que ver. Les voy a contar una pequeña historia. Imaginen que este man es un científico, se llama Carlos Castaño Uribe. Hace 30 años se fue para el sur del país, miren el mapa de Colombia, el sur del país, en la región amazónica, en un parque natural que se llama Chiribiquete. Y Chiribiquete es una locura, eso mejor dicho, es un parque muy bonito, muy ancestral y que está protegido naturalmente porque es una riqueza natural. El señor se fue para allá tratando de investigar flora y fauna propia del ambiente. Pero cuando estaba por estas montañas, por este tipo de formaciones rocosas, imagine que empezó a encontrar en las paredes una serie de pinturas o dibujos de un aspecto como rojizo, como si fuera óxido, pero que tenían cierta lógica. Es decir, eso no parecían manchas naturales, sino parecían manchas, bueno, manchas no, dibujos con cierta lógica, con cierta geometría. Y dijo, oiga, qué tan extraño. Este señor empezó a tomarle fotos y a empezar a registrar todo lo que vio. Dijo, bueno, vamos a ver. Empezó a meterse dentro de las cuevas de esos riscos, de esas formaciones rocosas, y empezó a encontrar unas cosas que ni se van a imaginar ustedes. Imagínense que este señor dentro de las cuevas de Chiribiquete, en las formaciones rocosas, se va a encontrar dentro de ellas esta serie de dibujos que es pintura rupestre. Mejor dicho, esto es una locura porque miren toda la cantidad de dibujos. Se ha calculado que hay 70.000 dibujos de estos en Chiribiquete, en las paredes dentro de las cuevas. Eso es un montón de dibujos. Y vamos a ver, para ver dónde está ubicado y regularmente qué hay allá, vamos a ver este video.
Bien, chicos, entonces la idea, ¿se acuerdan la pregunta, una de las preguntas iniciales que era cuánto tiempo dura una pintura, digamos, sobre una pared aplicada? Uno puede suponer 5, 10, 15 años. Ahora, ¿ustedes cuánto creen que pueden tener, cuánto tiempo pueden tener estos dibujos que vieron en las cuevas de Chiribiquete? Piénselo. 500 años, 2000 años, 50 años, 5000 años o 20.000 años. Este científico, el que les contaba al inicio, Carlos Castaño Uribe, cuando hace 30 años, cuando él toma fotografías y empieza a tomar registro de lo que hay, pues él tiene que volver a Bogotá pues para hacer un grupo de científicos, conseguir unos equipos de investigación que le permitan volver a Chiribiquete a investigar bien lo que hay allá. Sin embargo, hubo un problema. Y es que imagínense que por el problema de la guerra en Colombia y el conflicto armado en Colombia, estos científicos no pudieron volver a Chiribiquete durante 30 años porque en la zona habían grupos armados ilegales y habían enfrentamientos con el ejército. Entonces no podían ir a investigar lo que había en Chiribiquete. Esos dibujos se quedaron 30 años de allá intactos y nadie pudo volver a investigarlos. Pero en 2017, afortunadamente, pasa algo increíble en Colombia, y es que el gobierno colombiano, el anterior presidente Juan Manuel Santos, logra un acuerdo de paz con una de las guerrillas, una de las varias guerrillas que hay en Colombia, con las FARC, que permite que muchos guerrilleros se desmovilicen. Las FARC dejan de ser un grupo armado, por tanto los científicos pudieron volver a Chiribiquete y empezar a investigar qué es lo que había allá, de qué trataba este tipo de dibujos y este tipo de arte indígena. O sea, pudieron hasta hace 3, 4 años volver. ¿Qué fue lo primero que descubrieron? Lo primero que descubrieron es que estas pinturas tienen 20.000 años. O sea, eso es muchísimo más antiguo de las pirámides de Egipto, de Mesopotamia, de Sumeria, de Roma, de los griegos, de algunas historias bíblicas. Eso tiene muchísimo tiempo. Sí, y el asunto que empezaron a darse cuenta en ese tipo de dibujos es que aparte de la antigüedad hay unos animales que se repiten. Yo no sé si alcanzan a identificar. Piénselo 30 segundos. ¿Cuál será el animal que se repite en casi todas las pinturas rupestres indígenas de Chiribiquete? Piénselo. Está pensando, ¿cierto? Encontraron los científicos que este es el animal que más se repite en las pinturas rupestres. ¿Y sabe cuál es el animal? Le voy a dar una pista. Yo voy a hacer un ruido con un objeto que no le puedo mostrar en esta clase, que se lo voy a mostrar la próxima clase de sociales, a ver si logra identificar. Yo voy a hacer un ruido y usted va a tratar, por medio del ruido, identificar cuál es ese animal que adoraban los indígenas y que representaron en las pinturas rupestres. ¿Sí lo lograron identificar? Vamos otra vez. ¿Nada? ¿O sí? Ese es el animal que con el que yo imité con mi objeto que no le puedo mostrar a usted. Este es el animal que ruge de esa forma y que se cree que los indígenas, digamos que representaban más en sus dibujos. El jaguar tiene toda una significación para los grupos indígenas, ante todo en la Amazonía, porque creen que es algo así como la unión del cielo y la tierra. Es decir, es casi considerado un dios en las culturas indígenas. Para eso también vamos a ver el presente video que nos va a permitir ubicarnos un poquito y saber qué están haciendo los científicos en Chiribiquete. Ay, no suena. Espérenme un momentito. El profesor Carlos Castaño Uribe. Listo, Tal vez décadas para que se pueda descifrar el significado de los pictogramas del Parque Chiribiquete que acaban de ser incorporados al patrimonio de la humanidad, pero ya hay un inicio, un comienzo por la forma en que se repite la figura del jaguar.
Desde que a principios de los 90 el profesor Carlos Castaño Uribe descubriera Chiribiquete, declarado hace menos de una semana Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad, en estos últimos 3 años se han realizado campañas biológicas y arqueológicas en esta zona, en donde se tienen los registros de cerca de 58 paneles rupestres con más de 70.000 figuras pintadas que se continúan investigando. Se buscaban unas superficies propicias para que la pintura pudiese fijarse ahí. Se realizaron con minerales locales, óxidos de hierro, minerales de ocre, y principalmente son pinturas rojizas. Estos pictogramas, que son objeto de estudio, tienen una iconografía muy realista y permiten identificar en este universo simbólico algunas tradiciones. Tenemos fauna local, algunos elementos geométricos aparecen, pero principalmente figuras que representan la fauna y la flora. Unas manos que son también interesantes, no tengo escala, pero son más pequeñas que la mano, digamos, de nosotros los adultos. Pero hay una figura que se repite en la mayoría de tepuyes, el jaguar, de gran importancia para las comunidades amazónicas. El jaguar es un elemento, digamos, iconográfico importante en el Chiribiquete, lo que representa el jaguar en las comunidades amazónicas en general, vinculado al chamanismo. Y para evitar que las externalidades no lleguen a perjudicar las dinámicas locales, por ahora estas maravillas no pueden ser visitadas, excepto La Lindosa, declarada área arqueológica protegida. Por eso La Lindosa es el lugar que puede ser conocido, visitado, para tener una experiencia cercana hacia lo que representa el patrimonio arqueológico y particularmente el arte rupestre en el Amazonas. Por ahora, los entes que participan de estas expediciones tienen mucho por estudiar, explorar e interpretar en el Parque Nacional de Chiribiquete, patrimonio mixto de la humanidad. Bien. Falta. Entonces, teniendo en cuenta todos estos relatos que les hemos contado con la profe Janet, de la significación que tienen para los grupos indígenas animales como el jaguar, y de los intentos que están haciendo los científicos que empezaron a estudiar este arte rupestre, ahora les corresponde a usted la actividad. Nosotros les pusimos unos ejemplos de pintura y de arte indígena. Miren que en el caso de los grupos indígenas, la geometría, la simetría y la proporcionalidad en los dibujos es supremamente importante. Miren, por ejemplo, esta cara acompañada de serpientes, que tanto la serpiente de la izquierda es totalmente igual a la derecha. Miren toda la geometría que se ve en los sellos y dibujos indígenas, los triángulos, los cuadrados, bueno, diferentes figuras geométricas. Teniendo en cuenta eso, y por ejemplo este tipo de ejercicios en los cuales se ve fondo y forma, voy a correr un poquitico acá para que se vea el título. En el caso, por ejemplo, esta es una ilusión óptica en la que si tiene un tiempo más y puede parar el video, puede revisar si usted ve qué está viendo, una joven o una anciana. Pero aparte de eso, miren que el dibujo y el fondo empiezan a tener una serie de juegos visuales. Miren, por ejemplo, la capacidad de mimetización que tienen los animales o de camuflaje. ¿Sí ven todo el juego de formas y fondos que tiene la naturaleza y que los indígenas trataron de representar en sus dibujos? Esto no es arte indígena, eso es unas obras de arte que tratan de jugar con forma y fondo. Miren, por ejemplo, el dibujo de cuántas patas le ve al elefante. Unos dicen que 5, otros dicen que 6, otros dicen que 4. Pero siempre jugando con con la fondo y forma. Miren, este no es de Chiribiquete, es de otro sitio arqueológico que también muestra cómo se juega con la forma y con el fondo en las pinturas rupestres. Y teniendo en cuenta eso, ahora a su merced le corresponde hacer el trabajo. ¿Qué es lo que va a hacer? En una cartulina negra y con tizas vas a inventar y dibujar figuras indígenas, pero va a llenar toda la hoja, mano, todo el octavo de cartulina, ¿sí? No solamente es un dibujo chiquitico, sino va a dibujar, va a ser un mosaico, una cantidad de dibujos en la cartulina o en la hoja.
Ojo, si no tiene cartulina, no me preocupe, no me va a desesperar. Va a trabajar en el cuaderno y con colores. Bien, esa es la actividad que vamos a enviar como tarea que es la actividad 2 de la guía semana 7. La va a enviar a la profe Janet 401 y al profe Javier 402 y 403. Bien, finalmente, para terminar, esto también nos tiene que poner a pensar en qué tanto cuidamos el patrimonio arqueológico. Este es un ejemplo, un muy mal ejemplo de lo que no se debe hacer. Esa es una piedra en Soacha donde había pinturas rupestres parecidas a las de Chiribiquete, un poco más recientes, no tan antiguas, y pasaron unos muchachos que, no quiero decir la palabra, pero bueno, algunos les diseñeros, y pasaron y grafitearon como los muy queridos hacen a veces en las paredes de la ciudad. Entonces, cuando ustedes vean pinturas rupestres o cuando tengan la oportunidad de ir a ese tipo de sitios arqueológicos, no hay que rayar eso, mano. Usted está rayando la historia de los indígenas. Bien, entonces recordarle la tarea, que es el dibujo que estamos haciendo. ¿Sí? El dibujo ya sea en la cartulina negra o en el cuaderno, y enviado a los correos o al WhatsApp de la profe Janet, en el caso de 401, y al correo WhatsApp del profesor Javier 402-403. La próxima clase va a ser el día miércoles 22 de julio a las 8 de la mañana, próxima clase de sociales. Entonces, muchísimas gracias, se les quiere mucho, se les extraña, y ahí nos estamos viendo. Bueno, cualquier duda no se pueden comunicar con nosotros. Un abrazo, chao, buen día.